Vamos a trabajar lo que son los adverbios. En este caso nos dice que los adverbios se clasifican según la circunstancia que expresan. Hay adverbios de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de afirmación y negación. En este caso, el adverbio es una palabra que acompaña siempre al sujeto, al verbo. Tenemos en un momento determinado en donde nosotros, ¿verdad? Siempre vamos a poderlo identificar en una oración. Acá entonces vamos a encontrar, por ejemplo, adverbios de lugar cuando nos digan ahí, aquí, allí, cerca, lejos, arriba, abajo, dentro, fuera. Y eso nosotros claramente lo identificamos en una oración, en una expresión, en un párrafo. Cuando nosotros nos comunicamos, siempre utilizamos adverbios. La única diferencia es que ya nuestro lenguaje ya no es un lenguaje inicial, como cuando le enseñamos al niño, ¿verdad? Las partes de la oración son sujeto, predicado. Y luego vamos avanzando, ¿verdad? Sujeto, predicado, verbo, y luego este sujeto, predicado, adverbio, adjetivo, sustantivo. Ya nuestro lenguaje es metacognitivo, es decir, que algunas palabras no, en su mayoría de palabras ya las conocemos como tal. Entonces acá nos vuelve a mostrar y nos dice, vamos a encontrar adverbios de tiempo cuando digamos ahora, luego, después, pronto, estamos determinando un tiempo para describir alguna situación. Cuando hablamos de modo, bien, mal, así, deprisa, despacio, nuevamente nos indica, ¿verdad? Una característica de cómo nosotros estamos abordando o desarrollando una situación. Y así vamos a encontrar entonces de cantidad, de afirmación. Cuando nosotros decimos afirmación es cuando estamos corrigiendo, reafirmando, ¿verdad? Algo como tal, sí, claro, también. Cuando decimos de negación, no, tampoco, jamás, ¿verdad? Y de duda cuando decimos quizá, tal vez, acaso, posiblemente, ¿verdad? Porque la duda es algo que nosotros no estamos determinando. En la negación sí, estamos definitivamente afirmando que no se va a realizar algo y en la afirmación estamos diciendo que sí vamos a realizar. Entonces, sobre estos puntos vamos a nosotros a ver cómo están clasificados entonces los adverbios. Acá hay un pequeño resumen en esta tabla, ¿verdad? De lugar, duda, negación, cantidad, mucho, más, poco, bastante, tanto, menos, nada, de afirmación, de tiempo y de modo. En este caso, también vamos a poder observar que nosotros siempre vamos a estar en esa constancia. Cuando nosotros vamos a observar, comemos o estamos realizando alguna actividad, siempre vamos a involucrar este tipo de adverbios. Para cuando nosotros ya tenemos el manejo de los adverbios, manejamos también lo que son verbos como tal. Ya existe una derivación verbal o una derivación adverbial. Por ejemplo, nosotros sabemos claramente, desde que estábamos en la primaria, siempre nos grabamos en la mente que un verbo es toda acción realizada en un tiempo presente, pasado, futuro, y que los verbos en infinitivo siempre se manifiestan al finalizar en ar, ir, por ejemplo, bailar, comer, cantar, dormir, soñar, saltar, escribir, ¿verdad? Ya son acciones que estamos realizando y esos son verbos. Los adverbios dijimos que son características que van a ser acompañadas y que se van a clasificar, en este caso, en lugar, tiempo, modo, este, mm, cantidad, ¿verdad? De afirmación, negación, duda. Entonces acá, para la formación de los verbos y los adverbios, vamos a encontrar que van a existir algunos verbos que también van a estar derivados y que en este caso vamos a poder observar cómo existe una derivación. En este caso, entonces, dice que la derivación por medio de prefijos o por sufijos. El prefijo es aquella palabra que se antepone a un lexema. Es decir, va a ser aquella pequeña palabra que nosotros vamos a acompañar a un verbo. Por ejemplo, en este caso, como estamos hablando claramente de las derivaciones de los verbos, entonces
Aquí específicamente son verbos los que vamos a emplear. Entonces acá dice, se trata de formar un nuevo verbo añadiendo un prefijo a un lexema, es decir, a un verbo como tal, porque en este caso son derivaciones verbales. Si fuera, por ejemplo, adverbial, entonces nosotros ya sabemos que es un verbo, que es un adverbio. Entonces acá un verbo es el que le vamos a agregar una palabrita. Por ejemplo, entonces aquí tenemos el prefijo re. Entonces acá tenemos el verbo recoger. Sería el verbo entonces coger. Y nosotros en su momento sabemos que coger es obtener, agarrar, tomar, ¿verdad? Estamos cogiendo con la mano un puño de arena, por ejemplo, ¿verdad? O sea, sabemos que lo estamos conteniendo en la mano. Entonces, en este caso, cuando yo le coloco el prefijo re, pues, se va a sonar entonces recoger. Y ahí es cuando nosotros estamos agregando a un verbo lo que es un prefijo, y esta es una derivación que nosotros hacemos por medio de prefijos. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una acción, por ejemplo, componer. Entonces nosotros vamos a hacer una derivación verbal y decimos des. Y ahí agregamos, ¿verdad? El verbo y entonces suena a descomponer, ¿verdad? Y ahí nosotros ya le agregamos el des. Y esa es una derivación verbal en un momento determinado con un verbo, porque estamos nosotros presentando el verbo o la acción y solamente le estamos agregando como tal una, un prefijo. Eso también ya lo hemos grabado, ¿verdad? Regularmente los prefijos son todas aquellas palabras como hiper, des, a, ante. Entonces esas ya nos están diciendo que va a ir a la parte inicial del lexema. En este caso, ¿qué tipo de lexema? Un verbo. Aquí también nos dice que según la acción que se haga, el sufijo hablamos de, en este caso, verbos denominales. El sufijo en este caso va a ser aquella palabra que va a ir después del lexema. Entonces acá, como estamos hablando ya de una derivación con sufijos, ya no estamos hablando, ¿verdad?, de prefijo que va a ir antes, sino ahora va a ir después. En este caso puede determinarse como verbos denominales, verbos adjetivales, porque entonces ya estamos hablando de adjetivos y estamos hablando de verbos de verbales. Muy bien, ¿a qué se refiere cada uno? Entonces los verbos denominales son verbos formados a partir de un sustantivo. Y aquí ya cambia, ¿verdad? Al que hemos añadido un sufijo. Por ejemplo, en este caso aquí dice florecer. Es un verbo formado a partir de un sustantivo que es flor. Y aquí claramente podemos distinguir entonces cómo se agrega este aspecto de ser, ¿verdad? Y por eso se llaman verbos denominales. En este caso, ya cambiamos. Tenemos un verbo acompañado de un sustantivo. Entonces, la raíz como tal es un sustantivo, pero se convierte, ¿verdad?, en una acción. Entonces, de flor, ¿qué pasa con la flor? Florece. Entonces, florecer ya es una acción, ya es recaída no en el ser humano, sino en la planta como tal. ¿Qué está haciendo la flor, verdad? Está floreciendo. Y ya nosotros entonces ahí vamos a determinar lo que son denominales, porque ya no es nominal, porque ya no recae la acción en mi persona, sino está cayendo en un sujeto distinto,
pero en este caso, por ejemplo, la flor no puede decir, ¿verdad? Yo florezco, no podríamos decir, yo florezco, tú floreces, él florece, ¿verdad? Entonces, en este caso, como es la flor como tal, la que va a florecer, la planta, el árbol, como usted quiera llamarlo, entonces es ahí donde nosotros estamos denominando una acción. Para los verbos adjetivales, en este caso, ya estamos nuevamente cambiando y dice, se trata de verbos formados a partir de un adjetivo. Entonces aquí ya estamos hablando de otro aspecto distinto, ¿verdad? El anterior dijimos que era un sustantivo, ahora va a ser un adjetivo. Y aquí tenemos palidecer. Está formado a partir de un adjetivo que significa pálido. Y entonces cuando nosotros le vamos a agregar a la palabra pálido, le agregamos el eser, entonces aquí ya va a cambiar la palabra completamente. Y entonces de la primera que nosotros teníamos de pálido o la raíz como tal, entonces le agregamos eser y nos dice palidecer como tal. Entonces acá ya estamos nosotros hablando de adjetivales porque estamos haciendo una derivación de adjetivos como tal. Luego tenemos el otro que son verbos de verbales. Se trata de verbos formados a partir de otro verbo. Cuando en un momento nosotros, por ejemplo, en una actividad, insertamos otra. Entonces acá dice, se trata de verbos formados a partir de otro verbo. Por ejemplo, canturrear se ha formado a partir de cantar. Y cuando nosotros le agregamos a la raíz que aparece cant y le agregamos la otra parte, hurrear, nosotros ya estamos diciendo canturrear. Y esto regularmente siempre se establece, ¿verdad? Cuando las personas están cantando, pero no lo están haciendo de una forma correcta. Por ejemplo, cuando los pericos, ¿verdad? Están canturreando. Entonces a eso se refiere. Tenemos en cuenta que existen posibilidad de unir más de un sufijo a un lexema. En este caso, siempre cuando nosotros vamos a hablar de palabras derivadas, recuerden que siempre vamos a encontrar los prefijos que son las palabras que acompañan al lexema por delante o los sufijos, las palabras que acompañan atrás, ¿verdad? Entonces acá, por ejemplo, tenemos, dice el sufijo, el lexema nación y es un sustantivo. Entonces le añadimos al sufijo al y entonces nosotros vamos a escuchar cómo va a sonar la palabra y dice nacional. Ya nosotros conocemos entonces que fue al lo que agregamos. Al adjetivo podemos añadirle otro sufijo, izar. En este caso ya no estoy hablando, ¿verdad? Dijimos, aquí de un sustantivo. Aquí ya estoy hablando de un adjetivo y estamos diciendo que le vamos a agregar la palabra izar. Entonces tenemos nacionalizar y ya cambió completamente la palabra. En este ejemplo tendríamos entonces un adjetivo denominal y luego un verbo adjetival. Acá entonces, según el sufijo que se le agregue es como nosotros vamos a encontrar qué tipo de derivación vamos a estar realizando. Dice también, existe la posibilidad de formar una palabra nueva añadiendo un prefijo y un sufijo. Aquí ya estamos hablando de que vamos a añadir ambos, es decir, un prefijo y un sufijo al lexema, al adjetivo, al verbo, al sustantivo, según lo que nosotros estemos trabajando. Entonces tenemos aquí la palabra en, que sería
el prefijo. Aquí tengo som, en este caso de sombra, raíz o lexema. Entonces tengo som y aquí es ser, ensombrecer. Y aquí ya es una palabra compuesta, ¿verdad? Porque entonces yo ya tengo como tal lo que les, el sufijo y el prefijo como tal, ensombrecer. Entonces tiene aquí el prefijo, el sufijo y el lexema como tal. Otro dice de noche, anochecer. Entonces nuevamente tenemos aquí otra combinación. Y así podemos encontrar nosotros muchas otras palabras que van a estar compuestas como tal de distintos elementos entre sufijos y prefijos. Enloquecer podría ser, por ejemplo, también, ¿verdad? Prehistórico, automovilismo. Entonces aquí, ya para estas palabras, nosotros ya las conocemos como parasintéticas o las parasíntesis, porque tiene la unión de el prefijo, lo que es el lexema y lo que es el sufijo como tal. Entonces, nosotros conocemos claramente, ¿verdad?, que esas palabras ya se conocen como palabras parasintéticas. Tenemos que la consecución del prefijo más el lexema no existe en la lengua, es decir, por ejemplo, nosotros decir ensombrecer ni anochecer, pero en su momento nosotros regularmente siempre estamos en la unión de palabras para poder expresar algunas situaciones que podemos observar. Entonces, por ejemplo, solamente en sombra no nos dice nada, anoche tampoco nos dice nada, sombra tampoco nos dice nada. Entonces ahí ya entendemos nosotros que tiene que tener un prefijo y un sufijo para poder entender lo que es ensombrecer, anochecer, ¿verdad? Una palabra, en este caso, quitándole el sufijo, el prefijo, en este caso, en el primer ejemplo, quitándole el prefijo, no nos dice nada. Y en el segundo, quitándole el sufijo, tampoco me dice nada. Entonces, tendría que estar compuesta por los dos elementos para que tengan razón como tal. Y luego, entonces, de ello es que nosotros encontramos la derivación de lo que estamos hablando. El fin primordial acá es encontrar la derivación que nosotros tenemos de los verbos y de los adverbios de los sustantivos como tal. Acá dicen los verbos solo existe el segundo caso que hemos dicho antes, es decir, formar un adverbio añadiendo un sufijo al exem. En este caso, entonces, vamos a ver la derivación adverbial y son adjetivos adverbiales y adjetivos de adverbiales, es decir, el primero se va a componer con un adverbio y el segundo con dos adverbios como tal. Entonces, veamos el primer caso. Dice, los adjetivos de adjetivales, perdón, las derivaciones adverbios de adjetivales, de la manera frecuente de formar un adverbio es añadir un sufijo. Un sufijo. La forma dice es en femenino, por ejemplo, lentamente, dócilmente, ¿verdad? Entonces ya le estamos agregando ahí mente como tal. En los adverbios de adverbiales, es decir, formamos nuevo adverbio uniendo un sufijo al lexema. Entonces acá el primero, ¿verdad? Nos dice que es un sufijo. En este caso va a ir al final. Dice en el segundo los adverbios son para que admiten un sufijo diminutivo. Entonces, cuando nosotros decimos, por ejemplo, alguna palabra que sea en pequeño, por ejemplo, despacio, despacito, y agregamos la palabra ito. Si nosotros dijéramos despacísimo, eh, mm, ya estamos agregando lo que es ísimo. Cuando decimos ahora mismo, lejísimos,
¿verdad? Entonces nosotros ya estamos agregando esa palabra, solamente que el primero nos habla de una palabra que ya tenemos y que le agregamos el sufijo. En el segundo es cuando nosotros agregamos un sufijo, solamente que este lo vamos a ver en forma diminutiva. A eso se refiere. Aquí hay un ejercicio, dice, conoce las palabras bastantear, busca el significado, explica después cómo se ha formado. Esto es el ejercicio que vamos a elaborar para poder practicar lo que son las derivaciones adverbiales. Por favor, ¿alguna duda, Jacqueline, con respecto a la derivación? Nosotros comenzamos con los adverbios para poderlos recordar. Luego ya vimos lo que es la derivación, tanto en verbos y adverbios. Entonces tú me indicas, por favor, si hay alguna duda. Todo bien, señor, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Entonces, por favor, vamos a pasar a la siguiente fase de nuestra clase. Ashley, ¿alguna duda con respecto al tema?